días, mi nombre es Aurangel González, cursante de la maestría en Docencia Universitaria, mención Educación Superior de la Universidad Fermín-Toro. Específicamente pertenezco al grupo 5B, que actualmente cursa esta maestría. En esta oportunidad presentaré un pequeño video correspondiente a una asignación de la profesora Nelcar Camacho de la asignatura de Evaluación Educativa. En este video se abordará el tema de evaluación y cognición. Para ello se abordará lo que es el proceso de evaluación, cuáles son sus fases, y añadiendo otro tópico también a este video, será una breve disertación sobre cómo podemos insertar e incluir los paradigmas antiguos de una manera solidaria y orientadora con los nuevos paradigmas para lograr así satisfactoriamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para esto tomaremos como referencia el texto del autor colombiano Flores Ochoa denominado Evaluación Pedagógica y Cognición. Comencemos entonces por dar una definición de evaluación y cognición, ya que el tema de este video nos habla sobre la evaluación pedagógica cognitiva. Definir evaluación resulta bastante complicado porque siempre va a depender de la perspectiva del modelo pedagógico desde el cual lo enfoque. Pero tomemos entonces la definición dada por Flores Ochoa en su texto Evaluación y Cognición, y nos habla de la evaluación como un proceso. Esto es indicativo entonces de que consta de unas fases o de unas etapas. Entonces diremos que la evaluación es el proceso de la práctica educativa, que nos permite verificar si los procedimientos utilizados han logrado o han sido efectivos para el logro de los aprendizajes que han sido planteados al inicio de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, el autor también señala, y es muy importante, que no únicamente hay que evaluar el aprendizaje del alumno, sino que un aspecto importante es también evaluar la enseñanza, en el sentido de que la enseñanza es el proceso que genera el aprendizaje, y si hay fallas en el aprendizaje pues no se va a lograr tal como se había planteado, y que debemos diferenciar el aprendizaje de la enseñanza. El aprendizaje se da en el interior de cada uno de las personas, es subjetivo aun cuando pueda ser exteriorizado, mientras que la enseñanza es una actividad intersubjetiva que se da cuando, al interactuar varios sujetos con algún tema o algún material. Cuando hablamos de la cognición, entonces podríamos decir que esta es la facultad de procesar información a partir de la percepción del conocimiento adquirido a través de la experiencia, obviamente reflexionar esta experiencia, y además las características subjetivas que van a permitir validar la información. Señala Flores Ochoa que la cognición introdujo un cambio bastante significativo en la evaluación educativa, en el sentido que se fue más allá del ámbito de lo que era la simple cuantificación convencional, hasta llegar a desarrollar lo que es la indagación cualitativa acerca del desarrollo de los alumnos y su capacidad de pensar en cada área del saber. Entonces vemos que para este enfoque es más importante enseñar a aprender que el contenido mismo del aprendizaje, porque eso le va a dar más herramientas al estudiante. Además agrega que sería muy bueno ir encaminados hacia lograr lo que es la metacognición, que es el conocimiento que cada una de las personas tienen sobre su propia cognición. Esto va a permitir que la misma persona se motive a prever acciones y las ayudas que le van a permitir a su vez mejorar su rendimiento. Ya se dijo entonces que la evaluación es un proceso donde se dan diferentes fases. Veamos ahora cuáles son esas fases del proceso de evaluación. Vamos a encontrar una fase de planificación, una recogida de los datos, el análisis, la comunicación de los resultados y la toma de decisión. En cuanto a la planificación, se da en el momento inicial del proceso de evaluación, donde el evaluador debe definir primero cuál es el objeto de estudio, saber qué es lo que él quiere evaluar. Además de identificar cuál es la función de la evaluación, dando respuesta a la interrogante para qué se quiere evaluar. Y a su vez también debe describir cuáles son los criterios de evaluar. Eso le va a permitir establecer algunos parámetros comparativos.
Posteriormente a que se realice pues toda esta planificación y este diseño, entonces se podrá dar la recogida de los datos a través de la utilización de técnicas e instrumentos diseñados específicamente para esto. Una vez que estos datos hayan sido recogidos, se procede a lo que es el análisis de los mismos. Allí se procede entonces a emitir unos juicios de valor. Luego viene lo que se llama la comunicación de sus resultados, donde estos se comparten con los interesados dentro del proceso de evaluación, para posteriormente entonces pasar a la toma de decisiones, donde ya el docente logra determinar cuáles son las acciones que va a desplegar para mejorar entonces y optimizar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Existen diversos modelos educativos que no son otra cosa que las relaciones que prevalecen en el acto de enseñar, o también son denominados paradigmas que pueden cohabitar unos con otros en el campo de la pedagogía. Vamos a pasearnos por esos principales modelos, señalando de manera muy breve sus características resaltantes que vienen a aportar algo a este tema que estamos desarrollando. Empezaremos por el modelo tradicional, un modelo denominado academicista, verbalista, un modelo donde la autoridad y la disciplina hacia el estudiante ha sido una de las cosas que lo ha caracterizado, donde el estudiante además se presenta como un individuo pasivo, receptivo del conocimiento. La evaluación es o se produce generalmente al final de los procesos, se dice por eso que es final y sumativa, y a quien hay que evaluar bajo el enfoque del modelo tradicional es al alumno, jamás al maestro, sino al alumno. Por su parte, el modelo romántico, llamado también experimental o naturalista, el centro de la educación está situada en el interior del niño. Aquí no interesa el contenido ni el tipo de saber que se enseña. Lo que importa es el desenvolvimiento espontáneo del niño en su experiencia con el mundo que lo rodea, y que ese conocimiento no sea controlado, sino que surja de manera espontánea. De hecho, aquí el docente va a ser un auxiliar que va a dar respuesta a las interrogantes que producto de esa experiencia se le vayan presentando a estos niños. Además, como característica de este modelo romántico, con respecto a la evaluación se tiene que no se necesita hacer evaluación, no se debe refutar las ideas de estas experiencias vivenciadas por estos niños, ni debe controlarse, debe ser o fluir de manera libre. Otro de los modelos pedagógicos que tuvo mucho realce o ha tenido mucho realce es el modelo conductista, que se contrapone, ya veremos por qué, a la idea del modelo romántico. Aquí priva la fijación y control de objetivos instruccionales previamente establecidos, y se busca la adquisición de los conocimientos y las competencias bajo la forma de conducta observable y mediante un adiestramiento experimental. Aquí la evaluación se hace de manera permanente, y en función de qué se hace esa evaluación, de esos objetivos instruccionales que previamente se establecieron. Tenemos también el modelo pedagógico cognitivo, uno de los más utilizados o planteado acá por el autor Flores Ochoa en su texto Evaluación Pedagógica y Cognición. Este modelo cognitivo, dentro de él vamos a encontrar diversas corrientes, 4 corrientes. Vamos a hacer mención a, digamos, la más importante dentro de ese modelo pedagógico cognitivo, que es la corriente del modelo constructivista. Esta tiene como meta que la educación que se da en cada individuo se da un proceso distinto, ya que las condiciones y las necesidades de cada individuo es variable. En virtud de esto, el acceso de esos individuos a las etapas superiores de su desarrollo se va a dar de una manera progresiva y secuencial. Entonces, vemos que es uno de los modelos más resaltantes, de las corrientes más resaltantes dentro del modelo pedagógico cognitivo. Dentro de este mismo modelo hay una corriente llamada la corriente social cognitiva, que da origen al siguiente modelo al que me voy a referir, que es el modelo pedagógico social cognitivo. Se dice que busca el desarrollo máximo y polifacético de las capacidades e intereses del alumno, en todas sus facetas, en todas sus áreas.
con una característica predominante, que es la influencia de la sociedad, del entorno social. De hecho, una de sus características más resaltantes es que los problemas a estudiar se toman desde la realidad, esa conexión permanente con la realidad. La evaluación aquí es dinámica, se evalúa el potencial del aprendizaje de los estudiantes. Lo importante es que cada uno de estos modelos o paradigmas tiene su utilidad en un momento específico y en determinadas áreas. Decir que alguno de los antiguos paradigmas ya no tiene ninguna utilidad o lo vamos a desechar sería negar las raíces y nacimiento de los nuevos paradigmas. Como ya se señaló al inicio de esta exposición, estos paradigmas pueden cohabitar en el campo de la pedagogía. Lo importante es extraer de ellos lo más importante y lo más conveniente que puedan coayudar al proceso de enseñanza-aprendizaje a que éste se optimice y se desarrolle de la mejor manera. Flores Ochoa señala que en el siglo XX estuvo vigente de manera muy exitosa el enfoque paradigma positivista. Este paradigma tiene un ideal de la objetividad llevada al 100%, la evaluación utilizada que es una evaluación cuantitativa donde se busca medir todo aquello que es observable. Flores Ochoa critica de alguna manera estas características de este positivismo por esa gran dosis de objetividad y planteando una solución, una postura que busque proyectar una mejora de ese positivismo, entonces plantea el uso de una racionalidad de la comprensión humana, inclinándonos entonces hacia un paradigma epistemológico de la indagación cualitativa. Este no es mecanizado, no es objetivo 100%, sino que entra a jugar un papel importante el elemento subjetividad. Permite conocer la vida racionalmente, de donde se desprende lo que es el conocimiento cualitativo, que no es otra cosa que un proceso de valoración que parte de la virtud y la fuerza cognitiva del indagador, dando una significación intersubjetiva para los interlocutores dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. No debemos entonces olvidar que la educación dentro de cada sociedad fomenta en los individuos la inteligencia, pero que cada contexto es distinto. La educación no puede ser igual para todos, ya que cada individuo es diferente y sus potencialidades se desarrollan de manera diferente. Vemos como ejemplo cómo algunos individuos aprenden más de forma kinestésica, otros de forma visual, otros de forma auditiva, etc. Es allí donde viene a jugar un papel sumamente importante la adaptación de los enfoques pedagógicos a estas diferencias que vamos a encontrar en los individuos y en cada proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que sí no se debe perder de vista es la tendencia a la humanización de la educación, ya que debemos entonces incluir ese elemento subjetivo en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya para concluir, me permito citar unas palabras de Flores Ochoa en su texto que comparto plenamente, cuando expresa que debe existir una estrecha relación entre lo que se enseña, lo que se aprende y lo que se evalúa. Y de esto realmente va a depender el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación está dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje y la enseñanza y la evaluación se anuncian desde un enfoque epistemológico. En virtud del enfoque epistemológico en que nos encontremos, se planteará cómo se realizará la evaluación, cómo se dará la enseñanza para lograr el éxito de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Es todo por los momentos, espero que haya sido de su agrado y nos veremos en otra oportunidad. Gracias por su atención.